9 días después del terremoto, La Guaira sigue entre escombros, largas filas para recibir comida y una fuerte presencia militar. Mientras tanto, numerosos venezolanos se han sumado a las labores de rescate en las edificaciones afectadas y han organizado la recolección de insumos y el traslado de donaciones. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera en Berlín. Titulares. La cifra oficial de muertos por los terremotos en Venezuela supera los 2.645, mientras los heridos ascienden a más de 12.600. Las familias exigen mayor rapidez para recuperar los cuerpos de sus seres queridos, mientras las brigadas comienzan a cerrar las operaciones de búsqueda. La OTAN llega a su próxima cumbre bajo una nueva presión de Donald Trump a días para el encuentro en Turquía. Trump califica de ridícula la relación con la alianza y vuelve a cuestionar públicamente el compromiso de Washington con sus aliados. Estados Unidos celebra este sábado 250 años de su independencia bajo la amenaza de una intensa ola de calor, apenas unos días después de que Europa registrara temperaturas récord. Las alertas por estas temperaturas extremas obligan a cancelar algunos actos el 4 de julio. Nueve días después del terremoto en Venezuela, ya casi nadie habla de milagros. Las brigadas comienzan a cerrar la búsqueda de sobrevivientes y las familias exigen ahora algo tan elemental como doloroso: recuperar los cuerpos de los suyos. La cifra oficial supera ya los 2.645 muertos y los 12.600 heridos. El gobierno sigue sin informar cuántas personas permanecen desaparecidas. Naciones Unidas estima que podrían ser unas 50.000. En La Guaira, la región más afectada por el desastre, la desesperación aumenta. Hay familias que temen que las máquinas comiencen a remover los escombros sin haber recuperado antes los cuerpos. Falta agua y comida. La OMS señala que ha aumentado el riesgo de que se produzcan brotes de enfermedades. Mientras tanto, Delcy Rodríguez defiende la actuación del gobierno y asegura que militarizar La Guaira era necesario para evitar el caos y atribuye la percepción del retraso del gobierno a laboratorios mediáticos. Vamos de inmediato a Venezuela. Johan Ramírez, enviado especial de DW, está en La Guaira y nos cuenta más. Johan, Delcy Rodríguez asegura que el Estado reaccionó de inmediato. Tú estás sobre el terreno. ¿Coincide ese relato con lo que has visto y con lo que cuentan los damnificados? Hola Silvia, pues ante todo hay que decir que la dimensión de la catástrofe acá en la zona del estado de La Guaira es impresionante, es enorme, de manera que es un estado de emergencia total básicamente en este lugar. La respuesta, he estado conversando con algunas personas desde que llegué anoche acá a Venezuela y me decían que las primeras horas no hubo respuesta del Estado, no hubo, también decían los propios damnificados, porque era demasiado pronto, porque había demasiados inconvenientes, las rutas incluso estaban bloqueadas para las propias autoridades, de manera que es una crisis muy compleja, Silvia, es difícil generalizar, no es ni blanco ni negro, hay muchos matices y en realidad la dimensión, como te decía antes, es impresionante. Hay edificios destruidos por todos lados acá en el estado de La Guaira, lo puedes ver incluso detrás de mí. Hay edificios que pareciera que fueron bombardeados con agujeros por todos lados, le faltan los muros, otros en los que los niveles inferiores pues desaparecieron básicamente como un abanico que se cierra y la primera, segunda planta no existen, quedaron reducidas a 1 metro, ¿no?, de escombros, otros que quedaron completamente en el suelo, de manera que es difícil, Silvia, de verdad, la situación que viven acá, pues las personas que todavía quedan acá luego de esta tragedia. Hay muchos militares, eso sí, los hemos visto controlando en las calles, en las esquinas, y es una de las críticas que hacen, ¿no?, que quisieran ver a los militares no con armas, sino con palas, pero también es cierto que alguien debe garantizar el orden en estas zonas de emergencia, Silvia, de modo que, como te decía antes, creo que la situación es bastante compleja acá en el estado de La Guaira. Johan, han pasado ya 9 días y todavía se buscan miles de desaparecidos. ¿Queda una posibilidad real de encontrar supervivientes? ¿Y qué están diciendo los equipos internacionales de rescate sobre esto? Pues
Creo que esto se podría resumir en una frase que repetimos y que nos gusta mucho en América Latina, y es que la esperanza es lo último que se pierde, y creo que a eso se aferran o nos aferramos todos acá también, los que estamos en medio de esta catástrofe, a que se sigan encontrando sobrevivientes. Hay algunas, anoche lo anunciaba Delcy Rodríguez, que van a continuar las labores de búsqueda. Hoy hemos recorrido buena parte del estado, hay muchos edificios destruidos que no hay personas allí trabajando en este momento. Pasamos por uno hace poco y vimos algunos rescatistas todavía allí trabajando. En otros hay unas máquinas que están demoliendo lo que queda, de modo que es difícil. Hay otras partes donde son los propios familiares los que están buscando entre los escombros a sus familiares, y por supuesto eso no hace falta un decreto presidencial. La gente ha decidido continuar buscando a sus seres queridos, de manera que, pero es lo que te decía, la dimensión, Silvia, de la catástrofe es difícil imaginarse. Cuando uno está acá y ves todo esto, es muy impresionante, Silvia. Más allá de lo que podemos ver a través de las pantallas, de las imágenes o de redes sociales, etcétera, acá realmente es descorazonador. Me imagino. Johan, ¿dónde está ahora la emergencia principal? ¿Rescate, agua, comida, refugio o quizás en la seguridad? En todo lo que has mencionado y en mucho más, Silvia. Y lo que algunos expertos dicen y coinciden es que el problema mayor tal vez esté por venir, y eso es difícil de concebir, porque cuando vemos la catástrofe que está atravesando esta zona de Venezuela y nos dice que lo peor podría estar por venir, te dice, bueno, pero ¿qué es peor, no? Entonces serían enfermedades, epidemias que podrían surgir a partir de todo lo que ha sucedido, de cuerpos en descomposición que están bajo los escombros y que podrían generar muchas enfermedades. Hay zonas en las que estuvimos caminando y el olor es bastante fuerte. Hay que usar la mascarilla en general, el cubrebocas para protegerse, porque también es una recomendación sanitaria de las autoridades. De hecho, me la quité ahora para hacer este enlace contigo, pero el olor es bastante fuerte en algunas zonas, Silvia, y la falta de agua, la falta de alimentos, lo que esto puede profundizar la situación ya difícil que vivían los venezolanos. De manera la prioridad, Silvia, está en todo lo que has mencionado y, como te decía, en mucho más. Claro, muchísimas gracias, Johan Ramírez, desde La Guaira, Venezuela. Y nos vamos ahora directamente a Perú. El Jurado Nacional de Elecciones proclamó este viernes oficialmente a Keiko Fujimori como presidenta electa de Perú tras varias semanas de tenso escrutinio. El sistema electoral peruano, que se basa en la recepción y validación de documentos físicos, tuvo que probar la impugnación de miles de actas revisadas manualmente por las autoridades. Varios líderes internacionales ya han felicitado a la presidenta electa. Destacan los presidentes de Argentina, Ecuador, El Salvador y Estados Unidos. El candidato Roberto Sánchez rechazó el escrutinio y anunció que presentará un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por presuntas irregularidades. Entre tanto, el presidente del Consejo de Ministros de Perú, Luis Arroyo, prometió una transparencia de gobierno ordenada o transferencia de gobierno ordenada y transparente. Keiko Fujimori asumirá el cargo el próximo 28 de julio. Y ampliamos la información con Rosemary Cueva en Lima. Rosemary, tras semanas de tenso escrutinio, Perú tiene ya oficialmente una nueva presidenta electa. Atendiendo esas tensiones, ¿está garantizada la transparencia del poder ordenada sin problemas? Pese a haber sido un proceso largo de escrutinio, como mencionas, casi un mes desde que se realizaron las elecciones, sí hay garantías de que haya una transferencia ordenada. La presidenta electa, Keiko Fujimori, recibirá el cargo el 28 de julio, ese será el día de la juramentación, es decir, que quedan 25 días para que el actual presidente José Balcázar entregue el mando, y se espera que estas coordinaciones empiecen lo más pronto posible. Fuerza Popular ha señalado que empezarán hoy, porque ya oficialmente está habilitada esa transición, y hay que estar muy pendientes porque, bueno, hay temas muy urgentes que el nuevo gobierno debe atender. El principal es la inseguridad ciudadana y también, por ejemplo, el fenómeno del niño costero, que ya está afectando a gran parte del país. Rosemary, los últimos años han demostrado que la estabilidad de las sucesivas presidencias del Perú ha sido imposible en parte por el papel del Congreso. ¿A qué escenario se enfrentará la presidenta electa Keiko Fujimori? Silvia, han sido alrededor de 20 años de crisis políticas consecutivas, y bueno, Keiko Fujimori es la novena presidenta en un periodo de 10 años. Esa cifra pues dice bastante sobre la realidad que hemos estado viviendo. Y como mencionas, gran parte de la responsabilidad de esta crisis la ha tenido el Congreso, donde de hecho Fuerza Popular, el partido fujimorista, ha tenido la mayoría junto a bancadas aliadas,
y juntas pues impulsaron en varias ocasiones vacancias o destituciones en una constante pugna de poder con el Ejecutivo. El escenario para este gobierno se podría decir que es distinto, ya que ahora es el Partido Fuerza Popular con Fujimori quien está al mando. El partido fujimorista ha logrado una amplia participación también en el Congreso, junto con senadores y diputados, y probablemente pues eso reduzca los niveles de confrontación que había en el pasado, ¿no? Teniendo en cuenta que podría también tener nuevos aliados con otros partidos de derecha. Es decir, que el gobierno de Fujimori va a llegar con un respaldo grande al Congreso. Y bueno, este escenario plantea interrogantes sobre el equilibrio de poderes y los contrapesos que puedan surgir. Va a haber una oposición en el Congreso, partidos de izquierda que probablemente formen bloques, pero la principal oposición probablemente esté en las calles, especialmente en las zonas rurales, en las comunidades que votaron contra Keiko Fujimori en estas elecciones. Muchísimas gracias por este avance, Rosemary Cueva, desde Lima. Gracias. Y el juez del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes, ha dictaminado que el expresidente brasileño Jair Bolsonaro puede continuar cumpliendo su condena bajo arresto domiciliario por motivos de salud. Así lo informó este viernes medios locales de Brasil. Bolsonaro, de 71 años, cumple una condena de 27 años de prisión desde noviembre por planear un golpe de Estado tras perder las elecciones del 2022 frente al presidente Luis Ignacio Lula da Silva. En Alemania, el Ministerio de Exteriores solicitó una reunión urgente con el embajador de China en Berlín para exigir explicaciones sobre informaciones según las cuales Pekín estaría entrenando a soldados rusos. Esto a pesar de que oficialmente se declara neutral en el conflicto. El ministro Johann Wadephul, de viaje oficial en América Latina, aseguró que en Brasilia, que el gobierno se toma muy en serio estos informes. El ministro afirmó además que el objetivo de la reunión es transmitir a Pekín que la guerra de Rusia contra Ucrania supone también una amenaza para los intereses de Alemania y que Europa está dispuesta a defender sus intereses. Las tensiones llegan en la antesala de la cumbre de la OTAN, en la que Alemania quiere presentarse como apoyo principal de Ucrania y como líder del desarrollo militar europeo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a cuestionarse este viernes el apoyo de Washington a la OTAN. En una publicación en su red social aseguró que sería ridículo que su país mantuviera una relación que calificó de unilateral. Trump ha criticado abiertamente a sus aliados dentro de la alianza por no haber apoyado la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y por no destinar dinero suficiente al gasto en defensa. Los comentarios del presidente estadounidense llegan en la antesala de la cumbre de la OTAN de la semana que viene en Turquía. Una campaña de relaciones públicas en el despacho Oval con un claro objetivo. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, está desesperado porque la cumbre de la alianza sea una muestra de unidad, pero el presidente de Estados Unidos sigue enfadado por la reticencia de Europa a apoyar la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Sé que ha habido debates sobre si tus aliados te han apoyado suficiente. Solo quiero decir, no lo han hecho. Sí, pero déjame decirte una cosa. Sé lo que estás pensando y sé que, digamos, te molesta. Pero si nos fijamos en las cifras, entre 4.000 y 5.000 aviones estadounidenses despegaron de bases en Europa durante las 6 semanas que duró esta guerra. Rutte aprovechó la visita para elogiar a Trump por presionar a sus aliados para que aumenten el gasto en defensa. Quiero mostraros lo que ha logrado este presidente y voy a empezar con este gráfico. El gráfico del billón de Trump. El billón de Trump muestra el aumento de la contribución en defensa de europeos y canadienses desde que asumiste el cargo en 2017. No está claro si la campaña del secretario general de la OTAN en el despacho Oval funcionó, así que la cumbre de Ankara va a ser finalmente otra prueba de resistencia para la alianza, según la politóloga Claudia Mayor. La cumbre se celebra en un contexto bastante complicado. La guerra en Oriente Medio, la guerra en Ucrania, además de todas las tensiones entre Estados Unidos y sus aliados europeos y dentro de la propia Europa. Los aliados de la OTAN intentan transmitir la idea de que la alianza sigue siendo fuerte y enviar un mensaje contundente de disuasión, y a muchos aliados les preocupa que no se logre.
En la cumbre del año pasado en La Haya, la mayoría se comprometió a aumentar el gasto en defensa hasta el 5% de su PIB. Este año Rutte quiere demostrar que están cumpliendo. La Haya fue un gran éxito, pero cumplir los compromisos es aún más importante. Y eso es lo que veo que va a suceder en Ankara. Porque a Putin no le dan miedo los compromisos, sino que los cumplamos. Y eso es lo que estamos haciendo, Vladimir. Nos defenderemos. Pero esto resulta más difícil para Europa si Estados Unidos lleva a cabo sus planes anunciados de retirar una cantidad importante de recursos compartidos de la OTAN. A los aliados europeos les preocupa que un cambio en la política estadounidense genere lagunas que la alianza no pueda tapar en el contexto actual. Por eso Rutte espera que esta cumbre revolucione la industria de defensa. Al secretario general de la OTAN, Rutte, le gustaría mucho centrar esta cumbre en cuestiones relacionadas con la industria de defensa para demostrar que existe un mercado para la industria estadounidense y también para presentar argumentos económicos a favor de la OTAN que con suerte resulten atractivos para Trump. No sabemos si va a funcionar. Si algo hemos aprendido sobre el presidente de Estados Unidos en el último año y medio es que puede ser muy imprevisible. A pesar de todo, hay motivos para un optimismo prudente. En la cumbre del G7 del mes pasado, Trump se sumó al resto de líderes para ejercer más presión sobre Rusia para que termine la guerra en Ucrania. Ahora se espera que el presidente reafirme el principio fundamental de la alianza. Un ataque contra uno es un ataque contra todos. Bueno, y vamos a Estados Unidos en la economía también, Andrés Blumenkrantz. ¿Qué tal? Vamos a hablar de dinero, de petróleo y de política, porque las petroleras de Estados Unidos, las grandes al menos, se están preparando para contabilizar sus mayores ganancias desde 2022. ExxonMobil y Chevron prevén presentar en las próximas semanas sólidos resultados del segundo trimestre en medio del malestar entre los consumidores por el encarecimiento de la gasolina. Este esperado aumento de beneficios podría tensar la habitualmente estrecha relación entre Donald Trump y la industria petrolera. Es uno de los principales respaldos financieros del presidente y del Partido Republicano. Los altos precios en las estaciones de servicio han reforzado las críticas demócratas sobre el costo de vida y también golpearon la popularidad de Trump en medio del rechazo de muchos estadounidenses a los costos de la guerra con Irán. La Casa Blanca pidió, entre tanto, investigar posibles abusos en los precios y advirtió que podría tomar medidas si la gasolina no baja de precio con fuerza. Y de petróleo vamos a hablar, por supuesto, con nuestra corresponsal financiera en Nueva York, Ana Nieto. Ana, gracias por estar con nosotros. Bueno, es un trimestre dominado por la guerra y el cierre del estrecho de Hormuz. ¿Cómo va a cambiar eso las cuentas de las petroleras? Sí, las petroleras ExxonMobil y Chevron podrían triplicar sus resultados del primer trimestre, según la consultora LSG que cita Reuters. Exxon ganaría casi unos 16.000 millones de dólares netos y Chevron se quedaría muy cerquita de los 10.000. El resto de las petroleras estarían muy en esta línea, totalmente similar. Es cierto que el primer trimestre, que es el que se compara, y sobre el papel los beneficios fueron bajos porque las coberturas financieras sobre riesgos se volvieron contra las propias petroleras cuando Estados Unidos e Israel comenzaron su guerra contra Irán, lo que complicó mucho unas cuentas que ya venían penalizadas por unos precios del petróleo bastante bajos a comienzo del año por que había sobreoferta, si recuerdas. Ahora la situación es completamente distinta. Estamos en un trimestre que recoge la consecuencia del conflicto y del cierre del estrecho de Hormuz, que ha disparado los precios del crudo y ha cambiado la ecuación de la oferta y la demanda. Por eso las ganancias que conoceremos en las próximas semanas van a subir hasta niveles que, como dices, fueron los del 2022, cuando hubo otra guerra, porque Rusia invadió Ucrania. Ana, los precios siguen altos a pesar de la negociación del cese el fuego. La gasolina todavía está cara. ¿Qué calendario de normalización se maneja, si se maneja? Bueno, de momento es que hay mucho juego en una negociación que está todavía muy abierta y está por ver cómo queda el estrecho de Hormuz, ahora que Irán y Omán quieren una comisión de paso por el estrecho.
mientras las agencias y los analistas están recalibrando cuándo se va a estabilizar la oferta global. La Agencia de Información de la Energía de Estados Unidos es quizá la menos optimista de todas porque no cuenta con la normalización del estrecho de Hormuz hasta el año 2027 y espera que los inventarios globales estén todavía bajos durante unos meses. De hecho, los inventarios de Estados Unidos están a su nivel más bajo desde el año 1983. En el Golfo, los productores de la OPEP están empezando a aumentar la producción y están empezando a dar salida a lo que tenían en sus inventarios, pero aún están bastante lejos de lo que era la producción antes de la guerra. Quien está produciendo a niveles récords es Estados Unidos y quien está exportando a niveles récords es Emiratos Árabes, que ya está fuera de la OPEP. Ana Nieto, de Nueva York, gracias por esta información. Buen fin de semana. Igualmente. Y seguimos con noticias de Estados Unidos, ahora con Silvia Cabrera. Claro que sí, porque este sábado se cumplen 250 años del aniversario de la firma de la Declaración de Independencia de Estados Unidos en 1776. Muchos estadounidenses esperaban celebrar este 4 de julio tan especial al aire libre. Sin embargo, las alertas por calor extremo han llevado a algunas comunidades a cancelar las celebraciones de este Día de la Independencia, mientras temperaturas que podrían alcanzar niveles récord afectan a gran parte del país. Ante el calor, algunos han encontrado formas creativas de refrescarse y de sobrellevar las altas temperaturas. Una ola de calor sofoca Times Square. Turistas y neoyorquinos buscan refugio para refrescarse. Hace calor, es un calor diferente. Vamos mucho de vacaciones. Hemos estado en muchos países, pero esta humedad es diferente. Venimos de Colorado, aquí hay mucha más humedad, es más difícil soportarlo. Mientras algunos optan por quedarse en casa, muchos trabajadores y oficinistas no pueden elegir. Son casi 39 grados. Estamos vertiendo hormigón y eso lo empeora. También en Washington las temperaturas son sofocantes. Cuando me subí al auto sentí como si me estuviera quemando. Fue horrible. Varias organizaciones han estado prestando apoyo a los residentes vulnerables. En Pensilvania, más de 100 personas fueron tratadas por afectaciones relacionadas con el calor, luego de reunirse para ver una locomotora histórica a vapor. Las autoridades declararon una situación de emergencia después de que las temperaturas superaran los 41 grados. Con el calor extendiéndose hacia el este del país, las altas temperaturas podrían alterar los planes de muchos estadounidenses de cara a las celebraciones del Día de la Independencia. ¿Y cómo debería Estados Unidos contar su propia historia? Mientras la administración del presidente Trump redefine la manera en que se presenta el pasado en museos y parques nacionales de cara al aniversario 250 del país, el debate se intensifica. DW habló con historiadores, representantes de pueblos indígenas, activistas y simpatizantes de Trump sobre una cuestión central. ¿Quién tiene derecho a definir el pasado de Estados Unidos? Veamos. Mientras los estadounidenses celebran los 250 años de independencia, la controversia sobre cómo contar la historia nacional se ha convertido en parte del aniversario. Para Donald Trump, debería contarse una historia más patriótica. Solo se discute sobre qué horrible es nuestro país, qué mala fue la esclavitud. Nada sobre el éxito, nada sobre el brillo, nada sobre el futuro. No vamos a permitir que eso suceda. A través de órdenes ejecutivas, su administración revisó el modo en que la historia estadounidense se presenta en museos, sitios históricos y parques nacionales. Uno de los ejemplos más claros es la Casa del Presidente, en Filadelfia. Por años, los visitantes podían aprender no solo sobre George Washington y los padres fundadores de Estados Unidos, sino también sobre la población esclava que vivió y trabajó aquí. Pero las placas con detalles sobre los esclavos que poseía el primer presidente del país fueron retiradas en enero. La intención no era contar solo la fundación de Estados Unidos, sino también la esclavitud. Y fue una de las primeras cosas a las que apuntó la administración Trump. No querían que los visitantes se encontraran con esta historia. Los críticos acusan a la Casa Blanca de reescribir la historia. Estamos viendo en tiempo real cómo borran la historia de la esclavitud de los parques nacionales.
Están intentando retirar contenidos del Museo de Historia Afroamericana. Este país fue construido por las personas africanas esclavizadas. Es una absoluta falta de respeto pretender que no fue nuestro trabajo lo que hizo grande a este país. Pero muchos conservadores creen que las instituciones públicas dedicaron demasiado tiempo a enfatizar los aspectos oscuros del país y muy poco a celebrar sus logros. Para ellos, el aniversario de la independencia es una oportunidad para recuperar un sentimiento más fuerte de orgullo nacional. El historiador Greg Fraser ve las dos caras de la moneda. Nunca estuve en un cumpleaños en el que todo girara sobre lo negativo del homenajeado. Hubo cosas malas en el pasado, pero se corrigieron. Según Fraser, tanto conservadores como progresistas utilizan a veces la historia para respaldar sus argumentos políticos actuales. ¿Podría dar un ejemplo de la izquierda reescribiendo la historia? Actúan como si no hubiéramos avanzado en los últimos 50 años. Hacen que parezca, por ejemplo, que no hemos tenido un presidente afroamericano. Ambos bandos quieren reescribir enfocándose en aspectos distintos. Pero Fraser cree que Trump ha ido más lejos que administraciones anteriores, cambiando la forma en que se presenta la historia. Ellos no lo hicieron como lo ha hecho Trump, cambiando edificios, cambiando letreros en exposiciones en museos. Ha sido más agresivo. Pero para los pueblos indígenas, la historia de Estados Unidos no comenzó en 1776 y el debate es aún más fundamental. Estábamos aquí mucho antes de que esa historia comenzara. Los nativos americanos sienten mucho orgullo por eso, pero también mucho dolor. Miles de años antes de que se fundaran los Estados Unidos, cientos de naciones indígenas vivían en toda América del Norte. Pero para muchos nativos americanos, su historia sigue en gran medida ausente de la narrativa fundacional del país. Para muchas de las naciones originarias y los indígenas, esta narrativa conlleva mucho orgullo y dolor. Reconocemos conceptos como la libertad y el autogobierno, pero también recordamos las promesas que con frecuencia no incluían a los pueblos indígenas y que en ocasiones se hicieron a costa de nuestras tierras, nuestras culturas y nuestras vidas. En todo el país, los estadounidenses participarán en las celebraciones de la independencia de este año. Pero las preguntas sobre cómo debe recordarse su historia siguen dividiendo a muchos en Estados Unidos. Y con esto terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. La invitación es como siempre para que sigan acá con nosotros en DW Deutsche Welle. Hasta luego.